metabolismo de eritrocito y seguidamente comenzamos la estructura de la hemoglobina. Bueno, ya habíamos visto, vimos que el metabolismo de eritrocito está reducido porque no tiene organelas, que hay unas derivaciones como la de rapamorfina que genera el 2,3-DPG, tenemos los metabolismos oxidorreductores que protegen o ayudan a esa parte oxidante que se produce en ese metabolismo reducido. Vimos la producción de glutatión y la diaforasa. Muy bien. También vimos que el metabolismo de nucleótidos está reducido, pues de todos los nucleótidos solo el de adenina. Y habíamos empezado, voy a nuevamente a repetir un poquitito de esta parte de acá, ya no había quedado en el anterior, pero recordemos que las enfermedades relacionadas con el glóbulo rojo en su gran mayoría están relacionadas con deficiencias de enzimas. Son enfermedades huérfanas, son errores innatos del metabolismo, porque son enfermedades que se heredan de padres a hijos y afectan algo del metabolismo. En este caso son las enzimas que están relacionadas. Por esa razón se llaman eritroenzimopatías. Perfecto. Muy bien. Ahora tenemos algunas otras que iremos mencionando. Existe la parte genética. Recuerden que las enfermedades pueden ser por genética mendeliana o genética compleja. La mayoría de estas son genética mendeliana autosómica recesiva. ¿Qué quiere decir eso? Que para que tengan la enfermedad deben recibir la información de papá, la información de mamá. Eso lo habíamos visto. Entonces, por esa razón se llaman eritroenzimopatías. Eritro, glóbulo rojo, enzima, enfermedades producidas por las enzimas. Y habíamos visto, pues aquí la mayoría son autosómicas recesivas, hay unas ligadas al X. Y esto, pregunta del examen: ¿dónde está? Ay, ve, ¿qué pasó con mi monitor? ¿Dónde está? No vino. Bien. Bueno, y el otro tampoco. Bueno, entonces, la chica tampoco vino. Ah, ¿se están dando piquitos? ¿Cómo? Bueno, otro pues que lo haga. Entonces, ¿usted cómo va a diagnosticar? ¿Qué va a poner usted después de que usted haga una pregunta exhaustiva, una anamnesis completa, una auscultación completa? Lo máximo que usted puede llegar como un médico general es que tiene una anemia hemolítica no esferocítica congénita o hereditaria, dependiendo del país. Anemia hemolítica no esferocítica. Entonces, ¿qué tiene eso? ¿Qué reconoce usted? Conoce el síndrome hemolítico agudo. Síndrome hemolítico agudo, ¿qué incluye? Ya te estaba preguntando slide 2. Ya lo estaba preguntando. Venga para que apunte las preguntas que les voy a preguntar en el examen. Entonces, ¿qué contiene ese síndrome hemolítico agudo? Pues tiene cefalea, dolor de cabeza, taquicardia, fiebre, picos de fiebre, hemoglobinuria, es decir, eliminan hemoglobina en orina. Me hice una pregunta muy interesante al final de la clase. ¿Cómo se detecta esa hemoglobina? Recuerden que la tirilla, ¿ya vieron ustedes citoquímica de orina? Sí. Recuerda que hice una tirilla que colocaban en la orina. Esa tirilla detecta hemoglobina, pero además existe una reacción del laboratorio, una prueba cualitativa que puede determinar si hay hemoglobina. Entonces, cuando hay esa eliminación de hemoglobina, se llama hemoglobinuria. Y la ictericia. También vimos que no tenían tratamiento, eran tratamientos paliativos. Y vamos entonces a empezar acá. Empecemos entonces con las de los carbohidratos. Todas, ya vimos que esto ya lo habíamos visto la pasada, ¿recuerdan? Todas estas hay deficiencias, pero son muy raras esas enfermedades, realmente son
raras. Pero hay una que es la más frecuente a nivel del mundo. Se lo pelean con la otra que está con la vía de las pentosas. Y es la deficiencia de piruvato quinasa. La deficiencia de piruvato quinasa es tan abundante que ha sido muy bien estudiada y caracterizada. Ya habíamos visto la de quinasa, vimos que todas entonces tienen su anemia hemolítica, unas más frecuentes que otras, ustedes le pegan la miradita, ¿cierto? Esto todo ya lo habíamos visto. Vámonos ahí hacia, habíamos visto por ejemplo esta, no, perdón, ¿cuál es? Esta que tiene que ver, que es un tipo de glucomenosis. Esta es de las excepcionales porque es por el transportador, ¿cierto? Entonces es la glucomenosis tipo 7. Muy bien, vámonos entonces a la, esto lo habíamos visto, a la deficiencia, habíamos también visto la deficiencia de esta muy poco frecuente. Vamos a ver entonces la piruvato quinasa. Se las preguntan en los exámenes internacionales, es la más frecuente. ¿Por qué se la tiene que usted aprender? Usted puede aquí sospechar, y en nuestro país para la glucosa 6-fosfatidilgenasa, tenemos los paraclínicos, tenemos la oferta en nuestros laboratorios de medir la actividad enzimática. Ojo, voy a decir algo muy importante. A ver, eso ha cambiado un poquito. Los invito a quienes no tengan clase el viernes, que va a haber un simposio de diagnóstico y tratamiento de enfermedades huérfanas en el Centro del Metabolismo, organizado por la Sociedad Colombiana de Pediatría, la Regional de Antioquia. Entonces va a haber, si quieren les mando la información y se pueden inscribir, es gratuito. Allí voy a hacer una presentación. Y justamente ahí les quiero decir, queridos estudiantes, vean, ustedes son mi esperanza, no es una cosa romántica ni carreta, porque nosotros los que ya estamos viejitos, paquidérmicos, tenemos una cantidad de prejuicios y de malas informaciones que generalmente se las pasamos a ustedes. Pero yo tengo la confianza de que ustedes sean unas nuevas generaciones que rompan esos esquemas. En estos momentos estamos pasando por una situación, ese concepto es de Natalia Regina Mesa Herrera, eso no es que esté pues publicado como lo voy a decir, hay evidencias de otro tipo, eso lo vamos a presentar ahí en lo que me toca presentar en el Congreso, pero hoy en día estamos no solo para hematología, sino para todo, estamos entrando en un determinismo genético. Yo pues que yo soy genetista y genetista molecular, un determinismo genético. ¿Qué quiere decir eso? Que si el paciente no tiene la variante genética, puede que estamos en una transición de decir mutación a variante genética. Si el paciente no tiene la variante genética, no tiene la enfermedad. Chicos, no. Si ustedes están aquí porque quisieron pasar a medicina, enamórense de la anamnesis, de ese cuadro clínico, que sus pacientes les hablen. A mí los pacientes me hablan, sus cuerpos me hablan. Entonces, si un paciente así no tenga la variante genética, pero tiene una anemia hemolítica, no es ferocítica, hereditaria, tiene alguna de las enfermedades. ¿Nos importa saber el nombre y el apellido? No. ¿Para qué nos importa eso? Para prevenir con los familiares, para de pronto el manejo de la enfermedad si es muy crónica o es muy grave o tiene picos agudos, en ese sentido. Pero finalmente, mire, hasta donde vamos de la ciencia, fíjense que aquí no hay tratamientos específicos. Entonces yo los invito a que crean en su clínica, en su anamnesis, en su ojo clínico. ¿Listo? Otra cosa, la mayoría de pacientes se quedan en el primer nivel y más en los territorios, primer y segundo nivel. Esporádicamente van donde un hematólogo. ¿Por qué? Porque la mayoría se quedan con el pediatra o el internista que está ahí, que es los que tienen que hacer la orden para que vayan. Entonces ustedes crean a la medicina general, porque ahora las especialidades me parece que han degradado un poquito la medicina general. No crean en eso, los médicos generales son internistas chiquitos, científicos, tienen que saber de todo un poquito. Ya en ese sentido, ¿cierto? La piruvato quinasa es de las que usted puede mandar.
Pero todo ese prólogo que les acabo de decir es para decirles que hoy en día casi todas las enfermedades, incluso las diferentes especialidades, se están resolviendo por genética, ¿cierto? Mandan la prueba genética, y es que verdaderamente casi que es lo mismo mandar a hacer, a medir afuera en el exterior una actividad enzimática, ¿cierto? Que una prueba genética. La prueba genética se les está demorando entre 40 y 60 días hábiles, ¿cierto? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, pero entonces estas dos, ojo que las pregunto en el examen, que son la piruvato-quinasa y la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Nosotros tenemos pacientes con eso. En Colombia tenemos más deficiencia pacientes con glucosa 6-fosfato deshidrogenasa que con piruvato-quinasa. Eso dicen pues los reportes, ¿cierto? Muy bien. Entonces, esa piruvato-quinasa está acá, como les digo, es tan abundante que la han caracterizado muy bien. No voy a hablar de los detalles moleculares. Se sabe que hay una fracción que la describieron a nivel del músculo, eso lo describieron incluso en maternas, pero es una enfermedad autosómica recesiva y crea esa anemia hemolítica, anemia hemolítica no esferocítica hereditaria. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de eso? Mire y verá. Fíjese que si yo fuera una profesora de esas que no están carretudas, esa le dice, vea, estudies en todo, porque miren que todas las diapositivas son iguales, entre otras que son las mismas que les voy a presentar a sus clientes. Uno que pues digo, nunca cambio, pero el texto del libro no ha cambiado. ¿Qué presentan los pacientes? Síndrome hemolítico agudo o crónico. Y ya saben qué tienen, o que les pongo un caso clínico de eso. Y yo le voy a decir que cómo lo va a diagnosticar usted. Yo le pongo diferentes enfermedades. ¿Usted cuál va a tachar? Usted ya sabe cuál va a tachar. Usted que está tan juicioso así como divino. De la selección múltiple, usted sabe cuál va a tachar. Usted sabe cuál va a tachar. Yo le pongo un caso clínico y le pongo varias deficiencias, ¿cierto? Y le pongo síndrome hemolítico, no esferocítico hereditario. ¿Usted cuál va a tachar? ¿Ah? ¿Cuál? ¿Alguna de las enzimas? No, todos van a tachar anemia hemolítica no esferocítica, porque yo lo voy a poner, porque lo que usted va a poder hacer, ¿sí me entiende? Ya eso después lo aprende cuando tengo un paciente y se para. Bueno, otra de las que no solamente es en esta, ¿cierto? Ese es el síndrome agudo. El agudo, el que les queda dolor de cabeza, fiebre, taquicardia, hemoglobina, etc. Pero ellos sufren una anemia crónica y tienen el síndrome hemolítico crónico. Y dentro de eso está las infecciones respiratorias. Queridos estudiantes, para los que vayan a estudiar pediatría, para el médico general que le toquen chiquitos por allá en los territorios, si un niño recurrentemente le da infecciones respiratorias, póngale atención que puede tener una enfermedad huérfana, un error innato del metabolismo. Hay que ponerle atención a eso. Como esas enfermedades son crónicas y ya dijimos que cuál es el cementerio de los glóbulos rojos, el vaso. Entonces, pues empieza a crecerse el vaso del hígado y entonces les da hepatomegalia. Muchos de ellos tienen que quitarles el vaso. Yo la comisiono a usted para que usted mire si usted ve que se para o alguna cosa el video, me dice para que lo solucione. Entonces, ¿cuál es la importancia de eso? Que esta prueba tiene, y nosotros lo podemos solicitar, se puede medir la actividad enzimática, ¿cierto? Que la actividad enzimática es confirmatorio de la enfermedad. Pero además de eso, esa sí no estoy tan segura ya. Yo creo que eso ya ha salido
muy de nuestro contexto, está más hacia la investigación, pero en el mundo todavía se hace, que es determinación genética por, conocen estas siglas, ya la reconocen, es reacción en cadena de la polimerasa acoplado a RFLPs, que es el polimorfismo en la longitud de los fragmentos de restricción. No se lo tiene que aprender, yo no se lo voy a preguntar. Entonces, básicamente lo que hacen ahí es que hacen una PCR, luego le ponen una enzima de restricción y si cortan, dependiendo de la enfermedad, se pierde o se gana un sitio y eso se traduce en bandas. Bueno, tratamiento no existe, es el paliativo. ¿Listo? Muy bien. Vamos ahora a irnos hacia las enfermedades que tienen que ver con el metabolismo oxidorreductor. O porque depende del tesón del estudio. Cuando decimos metabolismo oxidorreductor, entonces van a encontrar en algunos que refieren las enzimas que tienen que ver con la producción del glutatión, incluyen el sistema diaforasa, otros no, eso va a depender del tesón. Igualmente tienen que ser todas las enzimas que tienen que ver con la producción del glutatión, pero además aquí se incluye, porque es un intermedio, la vía de las pentosas, que es de los carbohidratos. Porque básicamente recordemos que esa vía de las pentosas lo que va a producir es la coenzima reductora NADPH, nicotinamida de nucleótido fosfato, que es la que necesita la enzima en cuestión. Entonces, de todas esas enzimas que hay, está relacionada con el metabolismo oxidorreductor, pero pertenece a los carbohidratos porque es de la vía de las pentosas y es la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. La vamos a ver ya. ¿Listo? O pues para que no se confundan, esto pertenece a los carbohidratos, pero como la relación de este metabolismo de carbohidratos tiene que ver con el metabolismo oxidorreductor, por eso se menciona ahí. Muy bien, entonces, de todas esas hay deficiencias, son enfermedades huérfanas, son errores innatos del metabolismo, son autosómicas recesivas, todas producen, ¿qué producen? A ver, anemia hemolítica, no esferocítica, hereditaria o congénita, depende del libro de estudio. Si lo estudian en España, la mayoría de países lo tienen hereditario, España lo tiene como congénito. Bueno, pero de todas estas enzimas nos vamos a ir acá, solo vamos, todas estas, ya yo les traje ahí el testigo, ustedes lo leen, no le voy a decir cuál es importante. Y entre esas está la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Apúntelo, se lo pregunto en el examen. Nosotros tenemos mucho de esa deficiencia de enzima. ¿Por qué? ¿Cuál sería la razón? Ya vamos a entender el por qué que les voy a agarrar. Porque primero nosotros tenemos somos amerindios, ¿cierto? Nosotros somos, todos los que estamos aquí somos mezcla. Por muy blanco, muy negrito que usted esté, nosotros todos somos mezcla. La población colombiana es mezcla, ¿cierto? Existen algunas excepciones amerindias y negroideas que están aislados, pero todos los que estamos aquí somos mezcla, ¿cierto? Tenemos genes amerindios, tenemos genes caucasoideos, que son de los blancos, genes negroideos, ¿cierto? Todos tenemos eso. Pero las poblaciones que más tienen mayor frecuencia se presentan más son las negroideas, las afro, y no las llamemos como tal negroideas, sino afrodescendientes, y los amerindios. ¿Por qué? Porque resulta que este tipo de enfermedades, ¿cierto? Bueno, no le voy a hablar todo el detalle de eso, pero parte de eso es que da cierta protectividad contra ciertas enfermedades parasitarias, como lo vamos a ver en las drepanocytosis. Entonces, obviamente, en los amerindios y en poblaciones afrodescendientes están con mayor frecuencia. Pero
también están en poblaciones caucasoideas como que provienen o que tienen ancestro askenazí, que son poblaciones judías. Básicamente es porque todas estas poblaciones entre ellas se reprodujeron, o sea, hay endogamia, y pues todas estas variantes genéticas se aumentan, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos esas, y nosotros tenemos, obviamente, por nuestra historia de colonización, pues tenemos todo este tipo de descendientes. Entonces, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es muy abundante entre nosotros. Entonces, ¿qué va a suceder? Esta enfermedad también va a producir, dependiendo la variante genética, porque incluso hay una clasificación que no la vamos a ver aquí en detalle, pero hay unas que son más agresivas que otras. Y esta tiene una particularidad que ya vamos a ver, y es que puede ser producida, hay dos formas. Una, que cuando se está a exposición a ciertos medicamentos o a cierto exceso de alimentos, ahora les explico con detalle eso. Entonces se produce no la deficiencia, sino que esos flavonoides, esos compuestos inhiben la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Es una enfermedad exógena, ¿cierto? Simplemente se quita el compuesto y al individuo se le desaparece la enfermedad. Y hay otras que son genéticas, pero dependiendo si están en estado homocigoto o heterocigoto, entonces hacen que cuando esté en contacto con esos fármacos o esos alimentos, activan la enfermedad. Ya lo vamos a ver en detalle. Entonces, hay una que es la ictericia neonatal, ¿cierto? Que es la más grave, la más severa, generalmente los chicos se mueren. Hay otra que da una anemia hemolítica aguda o crisis hemolíticas agudas, ¿cierto? Y otras que tienen una forma igual a anemia hemolítica, no estenocítica, ¿cierto? Pero crónica. Muy bien, vamos a verlo entonces. Ya vimos acá que esa glucosa 6-fosfato deshidrogenasa tiene que ver con la vía de las pentosas, pero en el glóbulo rojo, en esta ocasión, la tenemos relacionada con la metaminoxidil. Entonces, esta enfermedad, ojo con esto, pilas pues. Esto lo pregunto, estudies esa diapositiva porque la voy a preguntar. Entonces, ¿qué sucede? Existe el genotipo, es la información genética, ¿cierto? Que nos va a producir una condición, un rasgo, una enfermedad. Y el fenotipo es la expresión de esos genes. Entonces, ¿qué fenotipos tenemos en la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa? Está el favismo. Ojo, el favismo, resulta que hay unos compuestos en las plantas que se llaman favoides. Por eso ponemos aquí las habas. Uno de los compuestos que más tiene favoides son las habas. Entonces, por ejemplo, aquí no es tanto porque nosotros no tenemos esa cultura. Claro que eso cambia un poquito, ya no lo comemos como está. En el centro del país, aquí hay gente que sea de Cundinamarca, Boyacá, nadie. Bueno, pero ustedes saben que en el centro del país se come sopa de habas o las habas, se cocina. ¿Alguien ha comido? Es delicioso. Pero que eso es como un frijol grandote, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Donde están los pueblos askenazí o los pueblos, por ejemplo, que son musulmanes, no árabes, sino musulmanes, que hay muchos negros que, o sea, afroamericanos que son musulmanes, no árabes, sino musulmanes, y otros que son los askenazí. Entonces, ¿qué sucede? Estas culturas consumen, por las condiciones climáticas, consumen muchos frutos secos, y entre ellos las habas. Entonces, a veces, porque no hay otra fuente de alimento, se consume mucho de esto, entonces se produce el favismo, ¿cierto? Porque esos favoides van a interactuar, van a inhibir la actividad de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. También puede ser por medicamentos. Hay algunos medicamentos y antibióticos que pueden producir ese
se le dice fabismo, pero en realidad no es fabismo porque no son por favor, sino porque el medicamento está inhibiendo la actividad de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Ahora, todos ellos van a producir una anemia hemolítica, no esferocítica, hereditaria, la que tiene que ver con la variante genética. Pero estos de acá, miren que aquí no le pongo el nombre hereditario, por eso leo muy bien lo del examen, el cuadro clínico. ¿Por qué no le puede poner hereditaria? Porque acabamos de aprender que si es un fabismo producido por alimento, por algunos fármacos, incluso yo les pongo el dibujito en el examen, el que ya les voy a mostrar. Entonces, por eso lo que podemos decir es una anemia hemolítica no esferocítica. Ahora, este es de los pocos errores innatos del metabolismo que es ligado al X, que es la misma razón, ¿cierto? Los varones, cuando es hereditaria, los varones sufren la enfermedad de una manera más fuerte y las hembras o madres progenitoras que llevan la variante genética la pueden tener más atenuada. Así que el niño puede tener una anemia hemolítica, una anemia itérica o una anemia hemolítica aguda, grave, y la madre una anemia hemolítica crónica, ¿cierto? Entonces, por eso llegar al X, acuérdense que es muy importante. Miren, la Organización Mundial de la Salud para Colombia dice que la prevalencia es entre el 3 y el 7%, es demasiado de nuestra población, ¿cierto? Tiene deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Por eso, para Colombia, la más frecuente no es la piruvato-quinasa, sino la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y usted, como médico, ¿por qué tiene que aprender eso? Porque si usted sabe, usted le viene un niño, ¿cierto? Lo primero que usted le va a medir es mandarle a medir esas actividades enzimáticas. Si las dos salen negativas, una de las dos, pues si sale una cuestión, pero si sale esa deficiencia, si las dos salen normales, no deficientes, entonces ya usted puede pensar en eso, que no va a tener el acceso en nuestro país, ahí siempre lo va. Y ese es el dibujito que les va a ir en su parcial, ¿cierto? Fíjense que la deficiencia, miren, pobrecito los glóbulos rojos, ¿cierto? Por eso se llama hemolítica, hemólisis. Viene el grupo eso, lisis, ruptura, se rompen los glóbulos rojos. Ya vimos que esa glucosa 6-fosfato deshidrogenasa puede ser genética, ¿cierto? Que la pueden sufrir dependiendo de la variante genética, y que también cuando tienen ciertas variantes, por ejemplo, hay niños que heredan la variante genética, pero están normales toda la vida bien. Le di una fiebrecita al niño, le pusieron un medicamento, ¿cierto? Por ejemplo, aquí está la aspirina, las sulfonamidas, esto que lo nitrofuranoide, que la utilizan mucho en las infecciones urinarias. Bueno, muy bien. Entonces, cuando les colocan ese medicamento, el niño tiene la variante genética, ¿cierto? Pero al darle lo externo, que puede ser el medicamento, puede ser el alimento, el niño activa la enfermedad, ¿cierto? Entonces ya se le quita, se le dice a la mamá que no le dé sus medicamentos, ¿cierto? Y pues empieza a hacer todo el estudio para ver si es genético o simplemente fue una reacción. ¿Listo? Generalmente esos que son así es porque tienen una anemia, una variante que les produce una anemia hemolítica crónica, no la aguda grave. ¿Listo? Lo que le exacerbó al pequeño pudo haber sido cualquiera de estos compuestos, ¿cierto? Ahí está entonces las alas. Bien. Entonces, esa glucosa 6-fosfato, como vamos a ver que es hemólisis, hay una destrucción masiva de los eritrocitos, ¿cierto?
Y entonces, como lo vamos a ver creo que alcanzamos hoy en la clase de hoy, cuando se metaboliza ese grupo de hemo, entonces se convierte en bilirrubina, entonces da hiperbilirrubinemia, aumento de bilirrubina en sangre, ¿cierto? Y obviamente eso se va a pegar a los tejidos blandos y produce la ictericia, como lo vemos acá. La ictericia, algunos de estos, sobre todo los que el fenotipo que es más grave, o sea, ojo con esto, también lo pregunto en el examen y va a estar relacionado con lo que vamos a ver del metabolismo de la bilirrubina, pues, o del grupo de catabolismo, ¿no? Es decir, cuando se degrada el grupo de. Entonces, los niños que tienen anemia ictérica o anemia aguda, ¿cierto? Realmente van a presentar ictericia. La ictericia neonatal se llama icterníteros, que puede ser por muchas razones. Una de ellas es la que estamos viendo. Entonces, ¿por qué es tan grave eso? Porque esa bilirrubina tiene tropismo, como es insoluble en el agua, tiene tropismo por los tejidos, por eso la piel se pone amarilla, y también el cerebro. Entonces, si eso no se maneja, recuerden que también cuando hay problemas con el RH, muchos niños nacen así, simplemente los exponen al sol o los ponen en cámara de rayos ultravioleta, y entonces el niño queda completamente bien. Y muchos de acá pudieron haber pasado eso. También hoy muchos tienen un poquito de ictericia, el neonatólogo o el ginecólogo le dice no exponga al niño al sol, o que muchas veces pasa que los exponen al sol en la casa, en el edificio, pero los vidrios tienen pantalla UV, entonces no le va a servir. Eso lo vamos a ver en otras clases. Entonces, pero cuando esta ictericia es muy fuerte y si no se maneja, entonces eso va a provocar daños en el sistema nervioso y va a producir una parálisis cerebral, sordera, e incluso los niños se pueden morir de eso. Por eso hay que ponerle atención. Aquí vemos entonces las habas tienen favoides, ¿cierto? Que es lo que produce el favismo, y aquí hay otros mecanismos. Fíjense que esto es muy importante. Cuando se le da el medicamento, cuando se le da el antibiótico, cuando se le da muchos alimentos, generalmente los niños que les dan habas en inmunidad es porque es genético, desarrollan las manifestaciones clínicas, empiezan a dar a las 24-48 horas. Estos son los compuestos, aquí están la lista de compuestos, es decir, los favoides están en muchos alimentos, incluso no son malos, son buenos, pero el que mayor concentración tiene, ¿cierto?, son las habas. Entonces hay que tener eso en cuenta. Estos chicos, y si se les hace la caracterización, ¿cierto?, sea por bioquímica molecular, pues hay que evitarles que coman las habas y estos alimentos. Aquí hay una que dice que es eso se utiliza mucho en las poblaciones porque es una manera como ellos en las poblaciones, digamos, que viven en la selva y eso, porque utilizan para pescar. Igualmente, este niño que les mostré ahorita en el síndrome anémico agudo es un niño con deficiencia de glucosa 6, fosfato de deshidrogenasa. Entonces, obviamente hay que hacerle el diagnóstico, ¿cierto? Se ha recomendado que esto se incluya dentro del tamizaje neonatal, no lo tenemos. Estos niños, pues no hay tratamientos específicos, pero sí se le hace fitoterapia, transfusiones para la anemia, hay que hacer la hemodiálisis porque si tienen mucha, sobre todo el aumento de hemoglobina y de bilirrubina que los puede llevar a la muerte. Bien, aquí vemos el diagnóstico,
diagnóstico es parecido al que antes, no sé si todavía se presta el servicio, estoy muy desconectada de eso, pero antes se hacía lo que se llama el test de Brewer, que simplemente se le echa un reactivo a los glóbulos rojos y aparecen estos acúmulos, eso es positivo y haría el diagnóstico. También están las actividades enzimáticas y estos son los RFLPs, ¿cierto? O sea, la PCR con el polidimorfismo y la longitud de los fragmentos de restricción. Entonces, ¿cierto? Cuando aparece una banda, podemos hacer el diagnóstico, ¿cierto? Bien. En el metabolismo, vamos a ver ahora el metabolismo de nucleótidos. El metabolismo de nucleótidos, como sabemos, está sobre todo concentrado en los nucleótidos de adenina. Los nucleótidos de adenina, la base nitrogenada de adenina. ¿Qué nos va a producir? Un síndrome hemolítico crónico. ¿Provocado por qué? Por una anemia hemolítica no esferocítica hereditaria. De todos los de los nucleótidos, hay de todos niños o pacientes con leucemia, pero muy poco frecuente. Todas ellas son muy poco frecuentes. Vamos a pasar a esta enfermedad que tiene que ver con el sistema diaforásico, que también en algunos textos lo incluyen dentro del metabolismo oxidorreductor, y es la meta-hemoglobinemia. Se la voy a preguntar en el examen de nucleótidos, si quieren, no lo estudien, no lo voy a preguntar nada. La meta-hemoglobinemia hereditaria. Realmente no se las debería preguntar porque yo nunca he visto un paciente con eso. Aquí no tenemos, pues, no tenemos reportados esos pacientes con esa enfermedad. Pero como ustedes ya son unas generaciones que no son de Colombia, sino que son del mundo, ¿qué quiere decir eso? Muchos de ustedes se van a ir a vivir a otros países. Hay muchas ofertas para personal de la salud, entre ellos Canadá. Y en Canadá hay mucho de eso, por eso es que les enseño esta enfermedad. Entonces, esta enfermedad se llama la meta-hemoglobinemia. Ya ustedes saben qué es la meta-hemoglobina. La meta-hemoglobinemia, o sea, aumento de meta-hemoglobina en sangre y hereditario. Esta también es, podemos tener una meta-hemoglobinemia por tóxicos, pero la gran mayoría, de hecho, quienes estudian toxicología seguro que van a mencionar esto, quienes vayan a hacer su especialidad en toxicología. Entonces sabemos que es una deficiencia de ese multímero que es la diaforasa, o también metahemoglobina reductasa. Recordemos que una partecita es el citocromo B5 reductasa, ¿cierto? Que recuerdan que nos hace, nos convierte el hierro ferroso, que es al que se puede pegar el oxígeno, lo convierte en ferro. Entonces es una enfermedad del metabolismo, es autosómica recesiva. ¿Qué va a producir? Produce esto, ¿cierto? Es decir, las personas se vuelven azulosas, moradas, azules. O sea, produce una cianosis y una hipoxia. ¿Por qué? Todos los tejidos están hipóxicos. ¿Por qué? Muy teso este señor que llegó a tan, pues es muy viejito, pero a tan avanzada edad con este tipo de enfermedad. De hecho, existen varios tipos, como les digo, no voy a precisar de eso, se los voy a mencionar para que sepan que existen, pero verdaderamente, pues aquí no tenemos ese, no hacemos los diferentes tipos, ¿cierto? Buenas noticias, muy buenas noticias, porque esto sí tiene tratamiento. Es un tratamiento que nos va a ayudar. Incluso los que vayan a estudiar toxicología, cuando hay una meta-hemoglobinemia, pero hay un tóxico, ¿cierto? Porque entonces se puede pegar. ¿Qué tóxicos? Se puede pegar el cianuro, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, metales,
se pueden pegar y entonces como resultado pues van a tener una cianosis o hipoxia. Entonces el tratamiento es el azul de metileno. Ahorita lo vamos a entender. Entonces esta enfermedad generalmente es hereditaria, pero al igual que la glucosa 6-fosfatosdehidrogenasa puede ser adquirida o exógena. ¿Qué quiere decir? Que cuando el paciente está en contacto con ciertos medicamentos o con ciertos químicos o alimentos, va a presentar la meta-hemoglobinemia. Por ejemplo, esto. Mire, esto es muy importante para los que vayan a estudiar anestesia. Es una de las profesiones que a ustedes les gusta mucho. Tener en cuenta eso. Porque algunos anestésicos provocan eso. Cuando usted ve cianótico a su paciente, porque le ven los labios, las extremidades morados, entonces usted puede pensar de que hay una meta-hemoglobinemia. Esta chica que está acá sí es la hereditaria, la que tiene meta-hemoglobinemia hereditaria. Entonces, la característica de estos pacientes obviamente es que tienen una coloración azulada en toda la piel, como lo vemos en estos pacientes. Estos son pacientes, ¿no? Con meta-hemoglobinemia, ¿cierto? Fíjense que esta es madre e hija y a ella se le dio otro colorcito, no precisamente negrita o morenita, sino que se ven azules o morados, ¿cierto? Esta es una foto clásica de la enfermedad, donde esta es una familia canadiense y mire que aquí hay varios de los hijos, otros no lo tuvieron, pero madre e hijos, padres e hijos tienen la enfermedad. Entonces, ¿qué sucede cuando hay hipoxia? Sobre todo cuando se presenta en los infantes. Eso puede llevar a un problema en el crecimiento y desarrollo del individuo y puede llevar a una discapacidad intelectual. De los pacientes que hay en Canadá, obviamente porque les hacen pues, oportunamente el diagnóstico, todos ellos están muy bien, ¿cierto? Mire, esta señora llegó a viejita. Esta sí está bien. Entonces, estos chicos, esto que lo van a ver, este es una manifestación muy típica, no quiere decir que el niño va a nacer todo morado, pero cuando nace empiezan a tener, pero ustedes lo van a ver allá más, lo van a tener mejor en sus computadores. Los labios y las extremidades inferiores, sobre todo pies y manos, van a estar moraditos. Cuando eso pase, hay que pensar en que hay una hipoxia, ¿cierto? Acuérdense que eso se puede ver en muchas enfermedades. Por ejemplo, su profesora, yo soy asmática, y uno cuando es asmático, uno se acostumbra a estar asfixiado a veces. Y yo me doy cuenta de que estoy asfixiado porque me veo las manos moradas, y yo, ay, tengo que hacer el inhalador, porque me veo las manos moradas, ¿cierto? Entonces, eso puede ser por muchas razones, pero cuando además de eso, si el chico está convulsionando, el paciente está convulsionando, refiere a dolor de cabeza, debilidad, problemas para respirar, ¿cierto? Hay que sospechar eso. Y más aún cuando es en todo el cuerpo. Miren acá, este es un paciente con meta-hemoglobinemia, ¿cierto? Este es un paciente que está descontrolado. ¿Cuál es el tratamiento del azul de metileno? Ahorita ahí les dejo una gráfica, esa gráfica está arriba del metabolismo, ahí lo explica, pero también el describe, ¿cierto? Que lo que hace es una competencia de la citocromo B5 reductasa y por eso sirve. También se ha visto que, por ejemplo, el ácido ascórbico, ¿cierto? Nos puede servir. Obviamente hay tratamientos paliativos como la oxigenoterapia hiperbárica, se hace extracción de sangre y se pone sangre, ¿cierto? Bien, este es el dibujo que se extrae, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Todos producimos hierro férrico, porque nosotros tenemos un sistema que nos pasa de férrico a ferroso. En la enfermedad, como está mala la enzima, entonces permanece férrico. Entonces,
como la enfermedad es la citocromo B5 reductasa, lo que ponemos es azul de metilino, que va a hacer esa función, va a quitar esa carga del invierno ferroso. Muy bien, ahí les dejo unas ayuditas, unas diapositivas para que puedan estudiar. Voy a parar el video para que empecemos la clase de hoy.